Es en serio, ¿ya estamos grabando? No hay Siga Gamer por si acaso. Yo no soy youtuber, yo soy DT. 3, 2, 1. Acción. Tengo un sueño, ser director técnico de un equipo de fútbol profesional. Posibilidades muy pocas, porque simplemente no me rindo, porque me dijeron que no podría lograrlo. Ven y acompáñame en este gran camino aquí en el gol de mi vida. Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos a este canal divertido. EGM, el gol de mi vida. Sí, en esta oportunidad, bueno, quiero hacer esto en 3 partes. No quiero correr, no me quiero estresar. Si sale 1 hora el video, excelente. Y si sale 5 minutos también, de verdad, no me importa. Simplemente quiero cumplir con darles un poquito. Si no fuera Mourinho y no estuviera haciendo videos, pero darles un poquito de lo que he aprendido, de lo que sé. Como ya les dije, en parte, entre comillas, ficticia, digamos así, en esta plataforma que vamos a tocar hoy día, como es el Football Manager y bla 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 bla, ya eso ya lo dije. Y la otra contraparte, que es un video de estreno, más que todo es un blog de cómo siente un DT, cómo vive, cómo llega, la primera vez que conoce su plantilla, cómo se expresa, la selección de jugadores. Bueno, no, ese es en el otro blog, ¿no? En la otra lista de reproducción. A ver, acá estamos viendo el estilo de manager. Nos metemos acá directamente a la plataforma, al Football Manager. Básicamente yo... A ver, disculpen, parece. Básicamente yo he distribuido... tiene un montón de estilos, en realidad, este apartado de aquí. Ahí dice estilo de dirigir en el que centrarse, ¿no? Bueno, hay un montón de estilos. Yo no... Esto no es para saber qué estilo eres, ni nada de eso tal vez lo explique en otro momento. Acá estamos para escoger, o cómo escoger a tu cuerpo técnico. Pero, obviamente que antes de escoger a mi cuerpo técnico, primero tengo que, se podría decir, brindar mis datos, brindar qué tipo de director técnico soy, ¿no? Entonces, le he puesto lo más real posible. Acá está. Título de entrenador, licencia Continental B. Sí, licencia Continental B, porque yo soy director técnico, mi tipo de licencia es B, ¿no? Tengo un código, tengo una vigencia, me lo otorga la Federación Peruana de Fútbol y que está asociada a FIFA y a Conmebol. Así que, bueno, es lo que está acá, ¿no? A FIFA y a Conmebol. Y mi experiencia como jugador, yo no soy un jugador de Copa Perú, no soy un jugador, no. Yo soy un futbolista de fin de semana, así que el típico pichanguero, aunque ahora ya no conviene hablar mucho de las pichangas, ¿no? Pero bueno, ya la malograste, Aldo. En fin, lo que tenemos aquí, el ataque y la defensa. Primero, tengo mis atributos como preparador y tengo mis atributos mentales. Entonces, yo me centro bastante, a ver, como manager táctico, me ponen atributos de táctica y atributos mentales altos. Generalmente me lo ponen decente porque tengo licencia Continental B. ¿Sí? Acá es la A y la Pro, ¿no? O sea, pero ya con la B estoy decente. Estoy discriminando y no me voy a tardar mucho ahí en lo que es la forma, porque yo no soy preparador físico, obviamente que sé esas cosas, pero lo estoy discriminando. Tampoco me he puesto un portero 1 también por defecto, porque tampoco soy un preparador de arqueros. Básicamente me estoy poniendo táctica, ¿no? Lo que me gusta, lo que sé, pues cómo me desempeño como director técnico. Ya hablaremos en otro momento qué es táctica, los fundamentos tácticos, los principios ofensivos, defensivos y bla 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 bla, ¿no? Y bueno, me estoy poniendo un poquito más de defensa que de ataque. No quiere decir que porque me gusta entrenar defensa sea yo más defensivo, o me gusta entrenar el ataque sea más ofensivo, ¿no? Simplemente creo, yo siempre me he basado en mis juegos de atrás hacia adelante. Priorizo bastante lo que es el defender bien. No me considero un ratonero, ¿no? De agarra y me encasillo ahí, le pongo todo el autobús y no me hacen goles. No me gusta.
en realidad, aunque no sería descabellado hacerlo en algunas situaciones, ¿no? Es verdad. Y bueno, mis atributos mentales, ¿no? Los atributos mentales, a ver un momento. Sí. Los atributos mentales, generalmente está la adaptabilidad, determinación, conocimiento y de jugadores, gestión de personal, nivel de disciplina, capacidad de motivar. Como ustedes se pueden haber dado cuenta, yo he puesto más que todo la capacidad de motivar muy alto, ¿no? Porque estoy poniendo las características de acuerdo a lo que yo siento, a lo que he hecho una crítica constructiva, una introspección, ¿cómo te puedo decir? De lo que yo creo que soy como preparador y como director técnico. Entonces, ahí le he puesto la determinación alta, obviamente, ¿sí? La gestión de personal. Gestión de personal acá, al menos en esta plataforma, es más que todo cómo llevas tu entrenamiento y cuán felices, y, o sea, cómo es tu trato con los jugadores y cuán felices los haces sentir en el entrenamiento. Acá, eso es lo que significa gestión de personal. Y capacidad de motivar, bueno, pues ya eso creo que está de más explicarlo, ¿no? Es la capacidad que tiene el manager, ¿no? Para, creo yo, alzarles la moral a los muchachos, para motivarlos. Sobre todo, creo, es fácil motivar en las victorias, en los partidos fáciles, entre comillas, ¿no? Cuando son los partidos difíciles, cuando hay una derrota, ahí creo que se ve esa verdadera actitud, como es la motivación, y bueno, yo me considero así, un director técnico motivador, y por eso que me le he puesto atributo 15, ¿sí? Por fin, el Dartford contrata a García. El Dartford ha confirmado hoy la contratación de el León García como nuevo manager del club. Bla, 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 bla. ¿Qué dice acá? Todo una sorpresa en el mundo del fútbol. El fichaje de este inexperto. ¿Es en serio? De este inexperto manager de 31 años. Chamal. Que seguramente tendrá, me la bajan, de verdad, me la bajaron, que seguramente tendrá que responder a muchas preguntas. Ya no quiero leer más. Bueno, ¿qué dice? García firmó el contrato por 1 año. Excelente. Sustituye al antiguo manager Steve King. Bueno, nos vemos, Steve King, hablamos, voy a demostrar que soy mejor que tú y bueno. A ver, de arranque me arman el equipo. No. Simplemente el presidente Steve Irwin me está diciendo que, bueno, un breve informe sobre la plantilla. Esto es lo que pasa en la vida real también, ¿no? O sea, tú llegas a un club y obviamente no conoces a los jugadores, no conoces a nadie, a menos que, bueno, yo siempre en esa parte soy un poco chancón, trato de averiguarme a dónde voy a llegar, cómo es la cultura táctica, ¿no? Para que más o menos ir viendo lo que es mi modelo de juego, que no tiene nada que ver con la idea de juego. La idea de juego es una cosa, la idea de juego, pongámoslo un poquito así, la idea de juego es el núcleo, el modelo de juego es un conjunto es un conjunto de opciones, de características que va a tener tu idea de juego y que va a tener que ser amoldada por un montón de factores, ¿no? Como por ejemplo la cultura del club. No es lo mismo entrenar a un club que quiera ascender que a un club que quiera evitar el descenso. No es lo mismo, por ejemplo, un club que solamente se conforma con mitad de tabla que a otro club. Las exigencias de un club que quiere campeonar, o sea, son distintas. De acuerdo a eso, toda esa cuestión de características que ya lo podemos tocar en otro día, en otro tema, que estoy gustoso de verdad estoy muy gustoso de enseñarles, es el modelo de juego. La idea de juego es mi ADN de entrenador, eso sí no se cambia, hermano. El modelo de juego ya va cambiando. Por ejemplo, a mí no me gusta el 4-3-3, pero acá lo que el presidente me está diciendo, oye muchachos, ¿sabes qué? Acá te estoy poniendo 11 jugadores que son buenazos, de acuerdo a él, ¿no? Para él, me está recomendando y todos juegan en un 4-3-3, o sea, imagínate si yo agarro, entro y me pongo chúcaro, no, yo quiero jugar 5-3-2, y ellos, ¿no? Entonces no se van a sentir cómodos, ¿no? Tal vez ellos tienen una plantilla que se adapta, y su fútbol también inclusive se adapta, tiene unas características determinadas que no se van a adaptar al sistema táctico que yo quiero. En fin, sigamos. Ajá, acá está.
Mis objetivos, fin de temporada, a ver, vamos a ver, el plan a 5 años, bueno, que este es un mediano, un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ya, fin de temporada actual, ganará South, llegar al playoff mínimo, ya, excelente, playoff, este es mínimo, quiere que llegue a los playoffs, obviamente que yo quiero campeonar. La Copa FA, ya explicaré en otro momento lo que es la Copa FA, llegar a la primera ronda, ya el trofeo FA, llegar a la cuarta ronda. No son lo mismo, por si acaso, no son lo mismo la Copa FA y el trofeo FA. ¿Sí? Bueno, ya no me quiero extender mucho, yo lo voy a explicar. ¿Qué más? Bueno, nada más. Los otros son el 2022, 2023, lograr el ascenso, bla, bla, bla. Bueno, básicamente en esta temporada me están exigiendo llegar a la cuarta ronda del trofeo, a la primera ronda de la Copa FA y llegar a los playoffs de la Banarama South. ¿Qué es la Banarama South? A ver. Si no me recuerdo, la liga inglesa, o todo el pirámide futbolístico que tiene la liga inglesa, tiene como 10 divisiones. Y si no me recuerdo, a ver, estoy diciendo de lo que sé ahorita, por favor, les agradecería en los comentarios, corríjame, denme a palos si me estoy equivocando. La Banarama South es la sexta división de todo este sistema piramidal futbolístico que tiene el torneo inglés, ¿no? Entonces, sexta división, acá, en esta plataforma virtual, estoy en la popa, estoy en el sótano del juego, o sea, estoy ahí, metido ahí, no hay más, no hay menos ya. Entonces, está bien porque es más que todo un club amateur, de eso se trata, vamos a ir subiendo poco a poco y ya. Bueno, ahora sí, vamos a escoger el cuerpo técnico. Acá lo tengo a Belgrave, ¿no? Craig Belgrave. Ya, denme a palo si quieren en los comentarios y díganme, ¿sabes que se pronuncia así hoy? Pero acá yo veo Craig Belgrave. No sé si lo estaré pronunciando bien. A ver, ¿qué dice acá mi querido Craig? Mi querido Craig, bueno, más parece un pata que trabaja, es un tipo, aparentemente el tío tiene bastante trabajo de cantera, tiene 18, o sea, quiere decir que este muchachón trabaja bastante con jóvenes, te puede trabajar todos los aspectos tácticos, todos los aspectos técnicos, ¿no? De la formación de juveniles, trabajo de cantera, y es muy probable que te saque buenos muchachos a futuro, ¿sí? Muy, muy interesante, pero no es lo que yo busco en un segundo entrenador, que es un asistente técnico. Yo lo he sido, ¿no? Generalmente el asistente técnico, dependiendo del gusto también del entrenador, yo, y tal vez mi inexperiencia me esté equivocando, pero para mí, el asistente técnico, hay dos formas, o dos tipos de asistente técnico. El primer asistente técnico es el que no piensa igual que tú, es el que agarra y ¿sabes qué? No te dice amén a todo. Te dice, ¿sabe qué, profe? Yo no pienso igual que usted, yo no veo el fútbol como lo ve usted. Por ejemplo, yo le recomiendo que las cosas deberían ser así. Y te fundamento por qué. Y ahí dirás, ya. Por ejemplo, yo soy más defensivo. Yo creo que, profesor, en el partido deberíamos adoptar esta postura, ¿no? Porque nos están haciendo muchos goles o estamos permitiendo que el rival progrese por las bandas. Y te hace ver cosas que tú no ves en el partido, ¿no? Como por ahí un jugador que tenga una tarjeta amarilla y tú no lo saques y te dice, oye, ¿sabes qué, compadre? Profe, sáquelo porque este muchacho está jugando al límite, ¿no? También hay los segundos entrenadores, ¿no? Los asistentes técnicos que piensan igual que tú, ¿no? Y eso es genial, porque ve el fútbol como tú, tiene por ejemplo, a mí me gusta, no es que me crea purista, pero me gusta bastante la metodología de la periodización táctica, ¿no? Al máximo exponente Mourinho, ¿no? Vilas-Boas, no me equivoco, sí, Vilas-Boas, igual. Ese tipo de personas. Entonces, acá en la plataforma, yo cuando escojo un segundo entrenador, veo sobre todo sus atributos tácticos. ¿Por qué? No me importa si tiene trabajo de cantera, gestión de personal, no, a mí no me importa. ¿Por qué yo sus atributos tácticos?
porque cuando a mayor atributo táctico tenga, dice que te va a dar mejores consejos durante no la lectura, durante la interpretación del partido. Tiene cultura táctica, ¿sí? Te va a dar, por ejemplo, ¿no? Alguien que tenga cultura táctica, no me quiero ahondar mucho en esto, ya les he dicho, no me importa si este video dura 2 horas, obviamente que no va a durar esa cantidad, ¿no? Tampoco tengo, pero sí quiero hacer las cosas bien. Y cuando hablamos de táctico, por ejemplo, ¿no? Yo soy un entrenador que solamente ve blanco y negro. Sí, ya. A mí más me gusta el color blanco. Yo en determinados partidos, en determinadas situaciones, uso el color negro. Estoy haciendo una símil comparación. Pero hay otros entrenadores que tienen toda una paleta de colores, digamos, ¿no? Donde está el blanco o si no, claro, y de ahí el negro, y está el rojo, y el naranja, y el ocre, y el amarillo, y no sé, y los colores pasteles. ¿A qué voy con esto? A que hay directores técnicos que tienen una cultura táctica tal que te permite ver el fútbol e interpretarlo de muchos matices, de muchos colores. No lo ve como lo ve un director técnico ordinario, que solamente ve ciertas cosas en el partido o interpreta de muy limitada forma el juego. No, cuando hay un entrenador que tenga mucha cultura táctica, por ejemplo, sabe inclusive hasta multidisciplinario, ¿no? Estoy hablando de hockey, por ahí balonmano, multidisciplinario, mucha cultura táctica, a ver, sabe lo que es jugar con un montón de diferentes sistemas. Son entrenadores que generalmente sus partidos también se adaptan al rival, tienen tanta cultura táctica que comienzan a mover las piezas de los jugadores como si fueran un rompecabezas, y es porque tienen mucha su paleta de toma de decisiones de cultura táctica, y ahí ya no quiero redundar más, tampoco quiero confundir a la gente, es más amplia. Entonces yo busco un asistente así, sobre todo en esta plataforma, y que piense parecido a mí. Así que como este muchacho no tiene nada de táctico, tiene 7, bueno, ya fue. Chao, Craig Belgrave, vete a dirigir o a acompañar a otro. Pero acá conmigo no, así que le voy a rescindir el contrato. Tony Burman. A ver, Tony Burman es un jefe de desarrollo juveniles. Jefe de desarrollo juveniles generalmente es el encargado, ¿no? El encargado de tu reserva, de los muchachos, ¿no? De los juveniles, ¿no? No quiero ser tan redundante. Entonces, generalmente para mí, ellos tienen que tener bastante lo que es trabajo de cantera, pues, ¿no? Como el otro muchacho, ¿no? Tienen que tener bastante cantera, trabajo de cantera. Como trabaja con juveniles, está bien, tienen que juzgar la calidad, sí, para saber si ese jugador es bueno y malo, pero para mí tiene que sobre todo juzgar la potencialidad, porque si bien es cierto, ese muchacho puede ser en estos momentos regularón, pero él tiene que ser capaz de decir, ¿sabes qué? En un futuro bien preparado, este muchacho va a ser un crack. Eso es el atributo acá en esta plataforma, juzgar potencial. Entonces este compadre no tiene ni uno ni lo otro, pero yo no sé cómo lo han contratado, la verdad. Disculpe, Tony Burman, me debe estar escuchando porque esta plantilla es la que pertenece al Dartford, ¿sí? Yo no tengo nada en contra, de verdad, pero de acuerdo a esta plataforma virtual y para mi gusto personal, porque lo estoy fundamentando, para mí no debe estar. Así que bueno, también le vamos a rescindir el contrato, sorry. Larry, mi querido amigo Larry Ray. Bueno, es una lágrima, de verdad, ¿no? Y con todo respeto, digo, creo que me voy a ganar problemas con los... es que, ¿qué puedo opinar? Miren ustedes acá. Él es un entrenador de porteros
Y bueno, acá está el blocaje, la distribución y las paradas. ¿Ya? Y bueno, muy bajo. Blocaje, ¿no? Paradas tiene que más que ver con el reflejo de los jugadores, ¿no? Blocaje es más que todo a ver, detener los balones de larga distancia, lo que son al menos acá en la plataforma, ¿no? Lo que son los balones aéreos, ¿no? Entonces, o sea, ni por arriba ni por abajo, se puede decir, me entrena a los arqueros este jugador. Y distribución también, muy bajo. Debe ser porque, bueno, estoy ahorita en el sótano, como os digo, es fútbol recontra amateur y capacidad de motivar 2, o sea, determinación 3, nivel de disciplina 8. Bueno, nos vemos, Larry. No te quiero en mi equipo. Bueno, en estos momentos me he ido más que todo por el jefe de desarrollo juveniles. Y miren este muchacho, Chris White, no sé cómo se pronunciará eso, pero ya, Chris White. Tiene trabajo de cantera 18, juzgar calidad 10, potencial 6. Bueno, ya les dije que yo preferiría que juzguen más potencial que calidad, pero caramba, este muchacho es un crack, entrenando o haciendo trabajo de canteras, ¿no? O sea, entrenando juveniles. Y yo creo que va a ser un muy buen trabajo, independientemente de que sepa quién va a ser crack y quién es bueno, ¿no? Es un jefe de desarrollo juveniles muy decente, sobre todo para el nivel. Y nada, Chris Way, allá vamos, te voy a contratar, ojalá aceptes. Bueno, ahora sí, Matt Oakley, creo que eso sí lo he dicho bien. Matt Oakley, estuve buscando un segundo entrenador y me encontré con este muchacho, bueno, no tan muchacho tampoco, 43 años, o sea, es un tío. Matt Oakley, miren qué interesante, este es un segundo entrenador que está en paro, o sea, no tiene chamba, tiene una cultura táctica, no, perdón, tiene claro, una cultura táctica 15, tiene trabajo de cantera 17, bueno, eso yo lo discrimino, ustedes saben, en un entrenador, en un segundo entrenador o asistente técnico, ¿no? Y yo me imagino que tiene esta cultura táctica de 15 porque le debe haber tocado diferentes entrenadores, pienso yo. Destrúyanme en los comentarios si piensan lo contrario, la verdad. Pero, ¿cómo un jugador tiene tanta cultura táctica? Para mí, es porque ha jugado en equipos de diferentes culturas tácticas. Por ejemplo, no es lo mismo no es lo mismo jugar en el Liverpool de Klopp, ¿no? Como él le dice, un heavy metal de fútbol, ¿no? Contraataques, transiciones rápidas, siempre termina en la jugada, intensidad, como jugar en un sistema más posicional, ¿no? Así como el Manchester City de mi querido Pep Guardiola. Entonces, yo creo que este muchacho ha pasado por diferentes equipos, así, donde uno ha sido ofensivo, otro más defensivo, uno ha jugado más posicional, el otro tal vez ha jugado, tiene otro entrenador, lo ha dirigido y ha tenido otra visión de juego, tal vez uno ha tenido un estilo más conservador, el otro no. Entonces, todo eso al jugador le ha permitido vivenciar diferentes cosas. Y una de ellas es la cultura táctica y tiene 15 y vamos, Matt Oakley, tú tienes que ser mi asistente técnico, mi hermano. Bueno, ahora sí, estamos con el preparador de arqueros. Estamos con el preparador de arqueros. Y bueno, mi querido amigo, el anterior, al que lo voy a despedir, tenía un atributo de 5-5-4, o sea, bloqueaje 5, distribución 5, paradas 4, si no me equivoco. Este tiene 6-7-8, 5-5, bueno, en paradas, o sea, todo lo que son, generalmente al portero, pues no todo lo que son trabajo de reflejo, ¿no? Tiene
tiene mejores atributos, tiene el doble, ¿no? El anterior preparador de arqueros tenía 4, este tiene 8, por ahí es una ventaja en distribución. Él tiene 2 más, tiene 7, el anterior tenía 5 en bloqueaje, este tiene 6, no es mucha la diferencia. Tiene mayor determinación, mayor capacidad para motivar. Entonces, vamos, tiene que ser Sam Kirk el nuevo preparador de arqueros del Dartford. Así que, vamos Sam, a por ti. Bueno, acá me encuentro con este muchacho también, muchachón, bueno, no tan muchachón, no tiene como más de 50 años, este tipo, Mark Richards, ¿no? Mark Richards, básicamente lo estoy tratando de contratar porque, a ver, no tengo mucho espacio, creo que solamente tengo mando técnico para 4 puntas, 5, y necesito a alguien que me trabaje la parte técnica y la parte física, ¿no? Así yo trabaje la periodización táctica, que, a ver, para resumir, la parte física es por arrastre, de los entrenamientos que uno hace. Ya algún día hablaremos de mi metodología de trabajo. Y bueno, si este pata tiene forma 10, o sea, quiere decir que es un PF regular, ¿no? Y técnica 7. Bueno, es lo mejor que he encontrado, lo veo bien, está en paro, no cobra mucho, así que bueno, vamos por él también, Mark Richards. Bueno, acá también, parte del staff técnico, me estoy adjuntando a una analista de actuaciones, ¿no? Una señorita, ¿no? De 20 y tantos años, Katy Sorensen, que es una analista de actuaciones, básicamente una analista de actuaciones acá en el juego, sobre todo, es alguien que me va a decir cómo está actuando mi equipo y cómo actúa el equipo rival, ya está, no te lo quiero ser más engorroso, porque ya podemos ir hablando en otro video, parte a parte, ¿no? O sea, qué es lo que hace cada uno, cuál es la función del analista, cuál es la función del preparador físico, del director deportivo, etcétera. Así que bueno, he visto que tiene buen análisis de datos, buen conocimiento táctico, que es lo que me piden, y a mí me interesa que me diga alguien cómo va mi equipo y cómo va el equipo rival. A mí me gusta bastante saber cómo va el equipo rival, que me diga, sabes que sus actuaciones son buenas, son malas, es como un espía, ¿no? Y alguien que me va a hacer una crítica también hacia mi equipo, ¿no? Me va a ir más o menos orientando, me va a decir, sabes que estas cosas van bien, estas cosas van mal, ¿no? A través de sus datos estadísticos, ¿no? Va por ahí, no como una especie de segundo entrenador, sino simplemente los números no mienten, toma, estos son tus actuaciones según mis cálculos, según mi análisis de datos, según mi analítica, mi estadística, y ya está. Así que vamos por ella, Katy Sorensen. A quien vamos a contratar es al director deportivo. Generalmente un director deportivo, son unos tíos bien caros, la verdad. Acá en el juego, un director deportivo, no sé si en la vida real sea así, la verdad. Si alguien por ahí en el comentario sepa cómo es un director deportivo, la verdad, me llegan a cobrar hasta casi igual o hasta más que el entrenador, y bueno, acá vemos un director deportivo que está barato, sí, bueno, al menos lo que yo busco en el director deportivo, acá en el juego le puedes asignar diversas funciones. Una de ellas para mí es cuando, por ejemplo, yo tengo un jugador que quiero cederlo y le digo, oye, director deportivo, tú encuéntrale un club, ¿no? Y él tiene una capacidad de negociación, entonces, y de juzgar la calidad de empleados, o sea, te negocia jugadores para traértelos y para venderlos o para cederlos, y también tiene la capacidad de juzgar tu calidad de empleados, o sea, te puede recomendar, oye, por ejemplo, ¿no? Tengo puestos para ojeadores, ¿no? Que también lo vamos a ver, y sabes que te recomiendo esto, ¿no? Y te trae buenos ojeadores, dependiendo su atributo para juzgar la calidad de empleados, ¿no? Entonces, este tipo está bien, me está cobrando barato, Prince Berly o Larry, vamos por ti, hermano. Bueno, ya que estamos aquí en la parte de la captación, vamos a hablar de los ojeadores, ¿no? Ya les he dicho, vamos a hacer un video para hablar de cada puesto, ¿ya? Pero básicamente un ojeador va a hacer un análisis de los jugadores rivales, del equipo rival, de los jugadores que yo quiero. O sea, por ejemplo, ¿no? Me han dicho que hay un muchacho que
que juega bien, ya, ojeador, mira los 2 partidos, dependiendo de las directrices que yo le ponga, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, ¿no? Ojean y me dicen, ¿sabes qué? Te recomiendo ojearlo. Este jugador tiene bastante calidad. O si no, no te recomiendo. Entonces, esos son los ojeadores. Muy importante acá. Creo en toda organización, todo lo que es scouting, ¿no? Todo lo que es scouting. Entonces, bueno, a Paul Ward, este muchacho acá, de 36 años, es lo mejor que he encontrado con respecto a jugar calidad y potencial. Ahorita más me estoy basando en la calidad, ¿no? De momento con él es lo mejorcito que tengo y nada, me está aceptando y vamos por él también. Paul Ward, bienvenido. Bueno, acá me lo estoy contratando a Levis Hartz, ¿no? Esos son los oficios. O sea, ¿qué son los oficios? Son los fisioterapeutas, ¿no? La gente que me va a prevenir las lesiones de los muchachos, de los jugadores, todo lo que son encargados de fisioterapia, ¿no? También me lo estoy jalando a Jamie Croswell. Los dos tienen de fisioterapia atributos 14, porque los que tenía antes, o sea, el departamento médico, el equipo médico, es así en el juego, ¿no? La parte de fisioterapeutas, están hasta las caiguas, mi hermano. Así que estos dos me han caído como ganga, me están cobrando barato. Tienen atributos 14 de fisio, así que mis jugadores van a estar bien cuidaditos, ¿no? Sobre todo para un torneo tan difícil como es la Banarama. O sea, yo me imagino sexta división, ya te imaginas, ¿no? Como acá jugarse la tercera división, ¿no? Todo cancha de tierra, cancha de gras, toda descuidada. Entonces, vamos, necesitamos un personal médico que esté acorde con todas esas dificultades, ¿no? Y es lo que estoy haciendo. Así que de esa forma terminamos con respecto a cazar a estos muchachos para que integren el comando técnico. Ahora sí, terminamos muy emocionado. Ya son horas avanzadas acá de la madrugada. Pero muy contento, creo que ha valido la pena. Trató de explicar un poco. Espero no haber sido tedioso, sé que es un poquito complicado. Ya vamos a entrar poco a poco. Ahora nos toca la tercera parte. Va a ser, bueno, primero ojalá nos acepten el contrato. Igual vamos a estar viéndolo. Y después la parte de las tácticas, algo que me encanta. Vamos a ver de qué forma va a jugar nuestro equipo, cómo va a jugar. Esa clase va a estar muy divertida. Así que nos vemos. Muchísimas gracias por seguirnos aquí en EGM, el gol de mi vida.